muchísimas gracias por darme la oportunidad de este ratito que voy a estar compartiendo algo de muchísimo valor para ti. ¿Por qué? Porque quiero arrancar por decirte que todos tenemos las posibilidades de vivir de esto que nos apasiona. Y no tiene por qué ser difícil además, solo tienes que declararte un aprendiz eterno. Así que si esa es la única condición, hoy quiero hablarte de un tema que realmente me apasiona y que es clave en mi vida y estoy segura que va a ser clave en tu vida cuando vengas a descubrirlo conmigo. ¿De qué te estoy hablando? De la agilidad del aprendizaje como una herramienta de mejora continua. Ya sé que dejaste ese perfeccionismo a un lado, o por lo menos es mi intención, ¿no? Que dejes ese perfeccionismo al lado y que más bien vengas a buscar la excelencia. Sí, ¿y de qué se trata la excelencia? Que puedas dar hoy lo mejor que tienes hoy, pero que al declararte un aprendiz eterno sepas que ya mañana vas a poder dar algo mejor de lo que diste hoy. ¿Por qué? Porque sumaste oportunidades de aprendizaje a tu vida. Así que bueno, ven acá y hablemos un poquito más sobre este tema que sé que te va a cautivar. Vamos a hablar sobre la agilidad del aprendizaje, o mejor conocido como Learning Agility. Sí, una herramienta para mejorar continuamente tu vida y tu negocio. Vamos a entrar a ver de qué se trata esto, ¿no? Al inicio te comentaba que todos tenemos la posibilidad de vivir de lo que nos apasiona y no tiene por qué ser difícil. Si esto está haciendo un yunque en tu espalda, pues te quiero contar que lo único que tienes que hacer es declararte un aprendiz eterno, es soltar la idea de perfección y más bien abrazar la excelencia buscando siempre la mejora continua. Es por eso que el hashtag a utilizar es aprendiz eterno. ¿Cuántas veces en tu día a día te has sentido de la siguiente manera? Abrumado o abrumada por los cambios constantes. Sí, y no solo los cambios constantes, sino la velocidad en los que estos ocurren. Si eres de los que producen los cambios o eres de los que no te resistes o te resistes ante los cambios. Probablemente cuántas veces te has sentido tú como un pollo sin cabeza. Sí, ese síndrome, quienes ya me conocen probablemente lo hayan escuchado, pero si es primera vez que lo escuchas, imagínate cómo va un pollo sin cabeza. Como loco, corriendo para un lado, para el otro, pero sin un norte claro de para dónde va. ¿Sientes que padeces el síndrome del hámster? Sí, no te vayas a reír. Ya sabes que en estos tiempos todo es un síndrome. ¿Y a qué se refiere el síndrome del hámster? Bueno, que estás montado en la rueda, estás montado en la bicicleta, pero es estático. Ta, 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 ta. Le das, haces, pero resulta ser que cuando te bajas de la rueda, estás en el mismo lugar. Sí, súper frustrante. Tu vida es realmente un desbalance entre la relación de tu vida y tu trabajo. Ojo, y cuando hablo de desbalance no necesariamente es mantener la relación entre tu vida y tu trabajo en un 50 y 50% de peso. ¿A qué le dedicas más fuerza? ¿A qué le dedicas más energía? Pero no solamente a qué se lo dedicas, sino cómo te hace sentir eso. ¿Te cuesta ver las oportunidades en las distintas situaciones que se te presentan en tu vida? Ojo, y oportunidades pueden ser oportunidades de negocio, oportunidades de aprendizaje, oportunidades de expansión. ¿Qué tan fácil ves las oportunidades ante las distintas situaciones que se presentan en tu vida? A veces te quedas paralizada por el análisis, es decir, infoxicada. Yo debo reconocer que soy una perfeccionista en rehabilitación. Porque ¿qué ocurre? Las perfeccionistas nos paramos, nos paralizamos ante tanta información. Hago mucho networking, pero al final no concreto absolutamente nada. Eso también puede ser un tema, dato frecuente en tu día a día. El verdadero dilema no está en si estas características de las que hablamos anteriormente se encuentran presentes de manera constante en tu vida. El verdadero dilema está en que tú lo que quieres saber
es si lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo bien o tienes que cambiarlo? O, por otro lado, lo que quisiera saber es asegurarnos de que estás desarrollando tu potencial. El potencial es el único indicador de que a medida que van creciendo los desafíos, nosotros podemos superarlos satisfactoriamente. Estos son los verdaderos dos dilemas en los que generalmente tu cabeza va rondando. Quiero decirte que este primer punto, en relación a saber si lo estás haciendo bien o mal, yo lo trabajo muchísimo a través de incorporar a tu vida y a tu negocio la cultura de mejora continua. Sí, es dejar de un lado el perfeccionismo para casarte con la excelencia, como te decía al principio. Es buscar la manera de medir y de tener indicadores sólidos, decir que lo que estás haciendo está bien o no está bien. Por otro lado, este tema de saber cómo está tu potencial y desarrollarlo constantemente para prepararte ante los próximos desafíos no es más que la agilidad del aprendizaje. Por último, hay un tercer detalle sumamente importante que tiene que ver con el desarrollo de tu liderazgo. Pero no cualquier liderazgo, es el desarrollo del liderazgo consciente. Estos son los tres pilares que componen mi propia metodología de productividad consciente para negocios. Quiero que te quedes también con esta frase ahí rondando en tu cabeza. Haz de tu negocio una herramienta de aceleración de tu propia evolución, un verdadero regalo para el mundo. Y esto lleva impreso, por supuesto, en el ADN de esta frase, que es algo que yo repito también constantemente, y de hecho es a lo que me dedico. Esa realmente es mi razón de ser. ¿Qué es la agilidad del aprendizaje? Es la capacidad de aprender de manera ágil, permanente y adaptada. Sí, vamos a estar en constante aprendizaje. Supone saber qué hacer y cómo hacerlo en cada momento. Ojo, y si no lo sabes, pues tener la habilidad de buscar ese conocimiento para poder saber hacerlo. ¿Sí? Dándole la respuesta adecuada, operando en un modo óptimo constante, ¿sí? Utilizando todos tus recursos. La agilidad en el aprendizaje supone aprender de una forma fácil, rápida y en diversidad de situaciones diferentes. Concepto importante. Es realmente un predictor de tu potencial. De hecho, es el predictor más importante que utilizan grandes empresas, como en el caso de Nestlé, que yo vengo de esa rama, de esa casa, pues es el predictor que más utilizan para poder medir si la persona que se desempeña bien hoy en las tareas que tiene hoy va a poder desempeñarse bien en tareas aún más desafiantes. Y como ya sabes, el entorno y la realidad de tu vida y de tu negocio es que hoy estás en este estadio, pero seguramente mañana van a haber desafíos más grandes y tú tienes que estar preparado para ello. Vamos a hablar entonces un poco sobre qué es la agilidad del aprendizaje. Sí, ¿de qué se trata esto? Y quiero contarte que, bueno, ya vimos el concepto, pero además del concepto, la agilidad del aprendizaje se divide en 5 pilares, ¿sí? 5 capacidades o habilidades importantes que debes conocer y además buscar desarrollar. Como bien te decía, esto es un predictor del potencial, lo utilizan grandes empresas y es súper importante que pues lo incorpores tú a tu vida y a tu negocio. Vamos a ver rápidamente cuáles son esas 5 capacidades o 5 habilidades gerenciales. La primera es la agilidad mental, el autoconocimiento, la agilidad con las personas, la agilidad para el cambio y por último el foco en resultados. ¿Sí? ¿De qué se trata cada una de ellas? Bueno, la agilidad mental habla de esa capacidad que tienes para entrar rápidamente en el conocimiento, captarlo de manera rápida, pero además desarrollar ese foco en, digamos, una visión estratégica, pero también una visión focalizada en algún punto preciso en el que quieras entrar. De igual manera, vamos a entrar un poquito más en comportamientos claros de cada una de estas habilidades. Por supuesto, el tema del autoconocimiento es pieza clave
Es pieza clave para tú convertirte en un aprendiz eterno. ¿De qué manera aprendes tú? ¿Cómo funciona tu cerebro? ¿De qué manera te relacionas, te comunicas? Sí, que esa es la siguiente habilidad. Tiene que ver con la agilidad de cómo conectas tú con las personas. Y este es un tema muy importante. Yo hago mucho énfasis en esto porque definitivamente como personas y como negocio es clave que nosotros podamos identificar cómo nos relacionamos nosotros con el entorno, con las personas que nos rodean, de qué manera nosotros pues nos relacionamos con ellos y además hacemos que se vinculen, que seamos empáticos con cada uno de ellos, porque eso va a depender mucho el resultado que nosotros tengamos en nuestra vida y en nuestro negocio, ¿sí? Por supuesto que necesitamos de personas para poder alcanzar lo que queremos lograr. Entonces, la agilidad del aprendizaje en relación a cómo te relacionas tú con las personas es clave, clave, clavito, como siempre digo yo. ¿Ok? De hecho, hace escasos 2, 3 días estuve investigando más sobre esto y me encontré con el modelo de competencias que requieren el día de hoy los emprendedores y los dueños de negocio en el mundo. Resulta ser que esto es una propuesta que trae la Unión Europea y hablaba que una de esas habilidades es la capacidad de expandir tu network. Entonces, es clave y fundamental para ti que quieres emprender un nuevo camino, que quieres emprender un nuevo negocio o que ya lo tienes, pues que tomes en cuenta cómo estás creando tú ese network, cómo estás creando tú esa red de apoyo, sí, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Es clave, es fundamental para que tú de verdad llegues a donde quieres llegar, a expandir tu grandeza y hacerla, pues, llegar a el sinfín del mundo, pues necesitas de un equipo y de personas que te ayuden a llegar allí, ¿sí? Además, de una manera fácil, rápida y que disfrutes de este camino. En relación a la agilidad al cambio, es importantísimo que entendamos que la agilidad al cambio es qué tan versátil y qué tan flexible y moldeable somos nosotros en relación al cambio. Sí, obviamente hay resistencias y hay personas que son más resistentes que otras, pero el éxito está en la capacidad de la resiliencia que podamos tener, entendiendo la resiliencia como esa habilidad de adaptarnos positivamente al cambio, pero además a una velocidad rápida. Gana el que más rápido y mejor se adapte al cambio. Sí, ya igual vamos a entrar a ver algunos de estos comportamientos. Y la última habla de ese foco en resultados, que no es más que, como yo siempre digo, cuando hablo sobre foco en resultados, es hacer que las cosas ocurran, ¿sí? Optimizando todos los recursos que tienes. Vamos a entrar a ver un poco los comportamientos relacionados a la agilidad mental. ¿Qué es eso de la agilidad mental? Bueno, es la capacidad para procesar información, como te decía, de una forma rápida. No solamente captarla, sino elaborarla, almacenarla y además aplicarla, ¿ok? Es muy importante. De nada sirve, y por ahí está la teoría del aprendizaje del 70-20-10, ¿no? De nada sirve obtener un conocimiento que tú puedas ir a un entrenamiento y verlo. Eso es el 10%. Eso es el 10% de tu aprendizaje. Pero si tú ves a otros o pides feedback, te mentorean, te acompañan, ese es el 20% del aprendizaje. Es decir, aprendes por cabeza ajena. Ese es el 20%. Pero tú realmente aprendes cuando captas la información, te apropias de ella y vas y ejecutas. ¿Ok? Entonces, aplicar el conocimiento es parte de la agilidad mental. No solo aprenderlo de una manera rápida, sino aplicarla. Saber entender e interpretar adecuadamente las claves de cada uno de los entornos, ¿sí? Las situaciones y las personas que nos rodean. Eso es importantísimo, aprender a leer a la gente, entender y parar y ver y observar cómo está la situación. Y por supuesto, tu entorno. Percibir con claridad y rapidez los aspectos críticos, las oportunidades, las amenazas, los patrones, eso que se repite, ¿sí? La información relevante y lo que no lo es. Entonces, aquí quiero entrar rápidamente porque fíjate que es como un concepto amplio, pero que
que realmente es lo que te da la agilidad mental. Es procesar la información de una manera rápida, con mucha claridad, identificando dónde están esos aspectos críticos, pero sobre todo dónde están las oportunidades. Las oportunidades es todo aquello que no se ve de una manera fácil, pero que si tú entras ahí y lo desarrollas, eres ganador, ¿sí? También identificar las amenazas. ¿Qué es eso que te puede afectar a ti, pero que está fuera de tu control? Los patrones, lo que se te repite, la información relevante y la que no es. Muchas veces recibimos información, pero que no es relevante. O es relevante solo un pedacito. Entonces, bueno, ¿qué saco con pinza de esto y cómo voy y lo aplico rápidamente? Y qué desecho, por supuesto. El pensamiento crítico forma parte de las características de las personas de agilidad mental. Esto no es más, perdón, esto no es más que analizar el problema desde distintas perspectivas, establecer conexiones entre ellas para poder dar respuestas. Es decir, no te quedas únicamente con un ángulo. Lo que te decía, la visión estratégica y la visión focalizada, visión estratégica y visión focalizada. A mí me gusta mucho decir que, bueno, eso ha sido una de las agilidades que yo he aprendido y que se me da de una manera muy fácil. Es como ver el bosque entero, pero ves distintos tipos de árboles, ¿sí? Distintos tipos de problemas, situaciones, focos que pueden haber, y luego tienes la capacidad pues de entrar a cada uno de esos tipos de vegetaciones y entender cómo se relacionan y cómo coexisten, cómo impactan una vegetación con la otra. Eso pasa mucho con las distintas situaciones que se te pueden presentar o los distintos procesos que puedas estar viviendo. ¿Okay? Y eso es parte de tener agilidad mental. Vamos a entrar a hablar de la segunda habilidad que tienes que desarrollar si te decretas un aprendiz eterno. ¿Ok? La segunda tiene que ver con el autoconocimiento. Cada vez que yo hablo sobre este tema, me encanta que sepas con mucha claridad que esto es un camino con un 8 acostado al final. Es decir, infinito. Este es un camino de ida, sin vuelta. ¿Sí? Y que tienes que convertirte y obsesionarte por conocerte a ti mismo. Las respuestas todas están en ti. Nos vamos a pasar rápidamente por esas características que tienes que tener como aprendiz eterno en el tema de autoconocimiento. Es la capacidad de identificar con claridad tus fortalezas y tus oportunidades. Estoy clara que eso ya lo has venido trabajando. Buscar la manera de potenciar tus fortalezas y compensar las oportunidades. Aunque yo siempre digo, identifica esas oportunidades, pero focalízate y haz mucha fuerza y push en tus fortalezas. No pierdas el tiempo en tratar de convertir tus oportunidades en fortalezas. Eso es literalmente perder el tiempo. Tú puedes aprender y buscar conocimientos para expandir un poquito y volver más pequeña, mejor dicho, tus, digamos, áreas de oportunidad. Pero eso no quiere decir que tengas que poner la fuerza ahí. Si tú no eres bueno en la carpintería, no se te ocurra abrir un negocio de carpintería. Sí, yo siempre cuento que yo para poder emprender, pues lo hice con 5 negocios previos a tener este que tuvo éxito. Es más, y por ahí salió en estos días hasta un blogger de mamá primeriza en el extranjero que me dio mucha risa, pero imagínate, o sea, yo empecé por querer tener un emprendimiento de cocina y yo hasta simplemente hace 8 años atrás preparaba un cereal y me quedaba guau. O sea, imagínate tú el nivel, ¿no? No es mi fortaleza la cocina, no es mi fuerte. ¿Qué carrizo voy a hacer yo tratando de expandir y ayudar a otros a comer algo rico cuando la verdad es que no cocino bien? O como dice mi mamá, recién salí del autismo hace casi 6 7 años atrás. Entonces es muy importante que tú puedas identificarlas y además potencia tus fortalezas y haz foco allí. O sea, no desvirtúes, no dejes de ver dónde están tus oportunidades, pero definitivamente hay que hacer foco es en las fortalezas. No buscar el perfeccionismo, sino más bien una sana autocrítica, importantísimo. Busca continuamente feedback y genera espacios de autoanálisis con humildad y rigor. Fíjense que es importante. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo quiero ser mejor cada día. Yo estoy segura que si yo te pido, y les pido a todos aquí en el aula, que levante la mano quien quiere ser constantemente una mejor versión de sí mismo, estoy segura que aquí todo el mundo, sin excepción, me levantaría la mano. Pero si yo les pido
Adicionalmente, que levante la mano quien pide feedback constante, seguramente son muchísimas menos. Nos encantaría que llegara la gente a decirnos qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. La responsabilidad la tienes tú. Anda y pide feedback. Feedback cualificado, es decir, no se lo pidas a cualquier persona. Pídeselo a alguien que haya vivido alguna experiencia a tu lado, que te pueda dar evidencias claras de por qué lo estás haciendo bien y en qué estás fallando. ¿Ok? Cuando hiciste tal y tal cosa, eso impacta de esta manera, puedes cambiarlo de esta forma. No es, creo que lo hiciste mal, ¿por qué? Porque sí, o porque otros lo hacen mejor. ¿Ok? Y no te da la evidencia exactamente en qué momento te equivocaste. Entonces, busca constantemente esa retroalimentación. Incorpora la conciencia a tu vida y a tu negocio. Esos espacios de autoanálisis, qué hizo bien, qué hizo mal, qué cosas salieron bien y qué cosas no salieron tan bien, en qué debo mejorar. Todo ello les permite mantener un buen nivel de autoconfianza. Cuando tú sabes dónde estás parado, pues puedes avanzar con seguridad. Vamos a hablar ahora un poco sobre la agilidad con las personas, de qué manera conectas tú con esa persona. Eso tiene que ver mucho con el liderazgo consciente, ¿ok? Y con esa habilidad de cómo expando mi network del que te comentaba anteriormente. Es la capacidad para detectar a personas claves, ¿sí? Tienes que volverte un experto y esto tiene que ver mucho con la intuición, con el liderazgo, con la capacidad de impactar a otros, con la capacidad de influenciar a otros, entiendas influencia desde el lado positivo. ¿Cómo hago yo que sumo a más personas para lograr un objetivo en común? ¿Ok? Saber qué personas nos pueden ayudar en el desarrollo, en momentos de crisis, a visibilizarnos, a recomendarnos, a impulsar nuestro negocio y viceversa, que tú también puedas impulsarlos a ellos, que aporte en tu crecimiento. Por ahí hay una teoría que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos pasamos. Entonces, ojo, ¿cuáles son esas personas claves que tienes alrededor, que te sumen, que te desafíen y que aporten, pero que tú también lo puedas aportar a ellos? Entender y generar alianzas estratégicas basadas en la confianza y en un ganar-ganar. Pero ojo, lo importante no solamente generar alianzas ganar-ganar, es hacer que la gente, que ninguno de los dos pierda, básicamente. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Obtener resultados a través de la creación y participación en equipo. Señores, sabemos que solos llegamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos. Y eso es muy importante que lo sepamos. Sea cual sea el proyecto con el que tú vas a salir con claridad, con esa nueva vida, con ese nuevo norte, con el que pudiste construir en este programa, pues que sepas y que mantengas siempre en tu día a día esa frase. Solo llegas más rápido, pero acompañado llegamos más lejos. Un nivel más elevado es lo que te permite generar resultados a través de otros. Y ahí empezamos con el tema de empezar a armar equipos, empezar a delegar, cómo hago yo que los otros se sumen a esta visión, a este propósito que yo quiero lograr. Tiene que ver mucho, nuevamente, con el liderazgo consciente y con la persuasión, pero desde practicar lo que se predica, desde el ejemplo, desde la coherencia, desde tengo coherencia y tengo alineación entre lo que digo, lo que pienso, lo que siento, ¿sí? Y lo que hago también, por supuesto. Vamos a entrar rápidamente a la cuarta. Agilidad para el cambio. ¿De qué habla esto? Es la capacidad de detectar anticipadamente señales de cambios. Anticipadamente. A mí en alguna oportunidad, pues me ha pasado, de hecho, en un negocio que la verdad les comparto aquí internamente. Yo tengo con Erika Montero de @soysevermujer un espacio que se llama Expo Winco, donde generamos experiencias de conexión digital para emprendedores de habla hispana en el mundo.
¿no? Y sabemos que, bueno, esa habilidad de la que hablábamos anteriormente, de cómo expandir el network, no es algo que la gente sepa hacer y mucho menos en formato digital. Para eso hemos creado Expo Winco, un espacio que, ojo, si alguno de ustedes tiene un negocio, quiere emprender y siente que el mundo digital es para él y no sabe de qué manera conectar, pues ese espacio es para todos ustedes. Pero les decía esta anécdota porque nosotros en el 2019 creamos la primera experiencia de conexión digital para emprendedores de habla hispana en el mundo. Tuvimos una asistencia, unas visitas de 7.000 personas en más de 27 países. Fue realmente una locura. Y en el 2019 la gente no entendía bien de qué les estábamos hablando, pero ya nosotros anticipábamos ese cambio. Ya para nosotros era algo que realmente estaba ocurriendo. Bueno, luego de la pandemia, muchos entienden y ven eso que para nosotros nos llamaron visionarios en un momento, lo ven como una realidad. Entonces pasó a ser de una novedad, un evento como este, en noviembre del año pasado, ¿sí? En noviembre del 2019, ahora en noviembre del 2020 es una real necesidad. ¿Sí? Entonces, para todos aquellos que quieran formar parte de este evento, pues yo los invito. Va a ser del 3 al 5 de noviembre, ¿sí? Entonces, fíjense, les traigo este ejemplo para que ustedes puedan ver de qué manera ustedes se pueden anticipar a esos cambios, a esas nuevas tendencias. Desarrollar las acciones necesarias para adaptarse al cambio de manera eficacia, con eficacia. Eso es la resiliencia, hacerlo de una manera correcta, eficiente, eficaz, ¿sí? Positiva. Suelen ser personas que se arriesgan, ¿sí? Y de eso se trata, arriesgarte. Arriesgarte a hacer las cosas y aprender de ellas. No tienen miedo a equivocarse, porque la equivocación es un proceso de aprendizaje también, es parte del proceso. No solamente son flexibles al cambio, sino que incluso lo provocan. Se sienten cómodos con él. Entonces aquí te pido que reflexiones. ¿Qué tanto eres tú de los que hace que ocurran los cambios? ¿Eres pro cambios? ¿Produces cambios? ¿Te adaptas rápido y fácilmente a los cambios? La quinta habilidad tiene que ver con el foco en resultados. Y esto es no más que hacer que las cosas ocurran, como te decía hace un rato. ¿En qué se relaciona? ¿Qué tiene que ver esto? ¿De qué se trata esto de foco en resultados? Quiero decirte que es la capacidad de tener claro cuáles son tus objetivos y cuáles son las prioridades a las que tú le tienes que desarrollar estrategia para hacer que las cosas ocurran. Es el poder mantenerse enfocados en objetivos para obtener los resultados deseados. Esta habilidad te va a ayudar a evitar tres cosas fundamentales. La primera es distracciones. Te vas a mantener en foco, es decir, no vas a estar con el típico síndrome del bombero, apagando fuego constantemente. Vas a poder decir, esto me está distrayendo, mi teléfono me distrae, lo apago, le quito las notificaciones porque estoy aquí en foco para obtener los resultados que quiero obtener. Te va a permitir evitar perseguir varios objetivos a la vez. Sí, tienes que enfocarte en uno solo. ¿Por qué? Porque el cerebro no es multitasking. Está claro que el cerebro no es multitasking. No podemos hacer 7 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Porque si hacemos 7 cosas al mismo tiempo, alguno de los conejos se nos va a quemar. Entonces es muy importante que tú entiendas que el cerebro es monotarea, no multitasking. Si yo estoy aquí con ustedes en este entrenamiento, es aquí con ustedes, en el aquí y en el ahora, no en el allá y en el entonces. Entonces es muy importante que sepas que si vas a hacer una tarea, es esa tarea y a lo que termines pasas a la otra. ¿Ok? Pero no trates de perseguir hacer muchísimas cosas al mismo tiempo porque generalmente, como dicen en mi pueblo, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no caigas en el error de tratar de alcanzar muchísimas cosas. Parte de tener la habilidad de foco en resultado desarrollada te permite evitar eso. Y la tercera cosa que te permite evitar es cambiar de objetivo de forma continua. ¿Sí? Una cosa es que tú estés en formato GPS, recalculando, recalculando cuando tengas que ajustar y recalcular, ¿sí? Pero otra cosa es que, bueno, si yo no lo logré, vuelvo a ajustar y vuelvo a ajustar y vuelvo a ajustar
estar y ahora mi objetivo cambia y cada 10 minutos mi objetivo está cambiando, cada semana, cada mes mi objetivo está cambiando. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Define un objetivo a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y ve ahí, dale que te pego, con foco y con claridad de qué es lo que tienes que hacer para lograr esos objetivos. No apagan fuegos constantemente, es decir, invierten tiempo en planificar. Hay una teoría muy interesante que habla sobre ese síndrome del bombero, ¿no? Resulta ser que nosotros generalmente en nuestro día a día, una persona que no se planifica estratégicamente, resulta ser que pasa el 80% del tiempo haciendo, síndrome de hámster, yo apago fuegos todo el día, siento que fui muy productivo porque hice 800 cosas, pero al final, cuando empiezas a darte cuenta de esas cosas que hiciste, que realmente apunta al logro de tu objetivo, generalmente es un 20%. Y las acciones de apagar fuegos constantemente en el día, generalmente abarcan el 80%. Si tú eres una persona con planificación estratégica, si tú inviertes tiempo en planificarte de forma focalizada, con ese foco en resultados, con claridad en tus prioridades, tus objetivos y cuáles son las estrategias que tienes que hacer para que las cosas ocurran, no vas a estar con ese síndrome del bombero, apagando fuegos constantemente. Evita también esta habilidad de foco en resultados, evita la procrastinación. El postergar, ay, es que hoy no, porque tú estás comprometido, tú sabes que si tú haces esta acción, seguramente te va a mover y te va a acercar más a ese objetivo que quieres lograr. Esas serían las 5 habilidades interesantes. Ahora veamos cómo son las personas con agilidad del aprendizaje. Muy rápidamente. 1. Buscan constantemente experiencias, situaciones y personas que les puedan generar aprendizajes. Son aprendices eternos. Utiliza ese hashtag. Hoy soy un aprendiz eterno. Y etiquétame. Quiero saber qué es lo que tú estás aprendiendo constantemente. Yo utilizo una frase que me gusta mucho, que es de Charlie Chaplin, pero adaptada, por supuesto, tropicalizada a lo que es mi negocio, ¿no? Y Charlie Chaplin dice, un día sin sonrisa es un día perdido. Para mí, un día sin aprendizaje es un día perdido. Busca, vuélvete un obsesivo en entender, wow, ¿qué aprendí hoy? Y cómo ese aprendizaje lo puedo aplicar a varios entornos y a varias situaciones en mi vida, ¿sí? No necesariamente, mira, yo les cuento una anécdota muy clara. Sofía, mi hija, tiene 3 años y medio y esa es mi mejor maestra. Yo con Sofía aprendo todos los santos días. Y muchas veces lo que yo aprendo con ella en un entorno de mamá, con algunas cosas sencillas, pues realmente son aprendizajes que yo llevo a mi negocio, que llevo a mi vida personal, ¿sí? Entonces, vuélvete un aprendiz eterno. Busca captar, mira, esta situación que aprendí, y les echo un cuento muy rápido para no extenderme, pero me encantaría compartírtelo para que tú veas de qué manera los aprendizajes que tenemos en las distintas roles y distintas áreas de nuestra vida nos puede llevar a aprendizajes muy poderosos y muy importantes en tu vida, en tus proyectos nuevos y en tu negocio. Fíjense algo, hace más o menos unos 8 meses mi esposo y yo le compramos a Sofía, mi hija, unos patines en línea, ¿sí? Ella no tenía ni los 3 años. Bueno, por supuesto, el patín en línea más chiquito que existía, de hecho, no es totalmente en línea, tiene una rueda delante y 2 ruedas detrás. Y lo compramos con esa intención de que, bueno, que más adelante, cuando agarrar el equilibrio y tal, se pueden poner las 3 ruedas en línea. Pero resulta ser que la talla más pequeña era 26 y Sofía estaba como en 22. Obviamente le quedaba súper grande, pero bueno, yo tenía fe en mi hija, la monté en los patines y fue una total frustración, absoluta. Lo intentamos una vez, persistencia, ¿no? Lo intentamos 2 veces, lo intentamos 3 veces, dale y tal, no sé qué. Tardaba más a veces en poner en los patines que lo que ella misma lo sostenía. Era como el propio payaso malabarista. Hasta que, bueno, tanto fue el nivel de frustración que dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el deporte. Vamos a comprarle una bicicleta. Sí, pero también era muy chiquita para una bicicleta con pedales. Y resulta ser que encontramos una cosa que se llama el balancín. ¿Sí? Es una bicicleta con 2 rueditas bien chiquititas, pero no tiene pedales. Simplemente va sentada y va balanceando con su pie derecho y su pie izquierdo. Pa. Bueno,
Lo interesante de eso es que la chama más o menos en 2 meses aprendió a andar genial, o sea, mantiene su equilibrio, levanta los 2 pies, se impulsa y va levantando, bueno, buenísimo. Antes de la bicicleta, entre las bicicletas y los patines, hubo un monopatín también. Diciembre llegó, no sé qué, Navidades, llega el monopatín. Bueno, un caos también. ¿Cómo será esto? No sé qué, hasta que por fin le agarró la mano. Luego de eso pasamos a la bicicleta, exactamente. Y resulta ser que hace 2 días, mi hija bien persistente, como su madre, ¿no? Le dice al papá, papá, me quiero montar en los patines. Y ay, nos vimos los dos así como, ay, Dios mío, otra vez esta frustración. Y pasó algo mágico. Mientras yo estaba en una reunión así en la computadora, de repente volteo y cuando volteo digo, ¡ah! No puede ser, es Sofía patinando sola. O sea, fue una cosa, no sé, yo sentí, no sé si alguna vez lo han visto, pero como las vacas cuando están recién paridas, que ven sus terneritos que se empiezan a levantar, como que tiemblan las piernitas, no sé qué, y de repente 10 minutos después está el becerrito corriendo por toda la pradera. Bueno, así fue tal cual, fue lo más parecido a eso, fue lo que hizo Sofía. Se montó los patines y de la nada empezó a patinar sola. Y yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Y le revisé los patines y todavía le quedan una talla más grande. Pero el tema fue, fíjense todos los aprendizajes que ella tuvo. ¿Sí? Se frustró, insistió, dale, que yo puedo, no sé qué, lo dejó a un lado. Este no es el momento. ¿Qué necesito yo para ese desafío? Bueno, pasó primero por el monopatín, también le generó ciertas frustraciones, pero logró el aprendizaje y luego pasó por el balancín de la bicicleta, donde tuvo unos aprendizajes espectaculares porque aprendió a tener equilibrio. Meses después se suben los patines y está. Moraleja. De repente, cuando tienes un desafío tan grande, dale un stop. Identifique cuáles son los gaps que tienes que cerrar, cuáles son las habilidades que necesitas desarrollar. Anda, evalúa, analízalo, vuelve a la acción, haz que las cosas ocurran y por último vuelve a ese objetivo. Seguramente si tú tienes la capacidad de, digamos, declararte ese aprendiz eterno, vas a ir en constante evolución hasta que realmente esa brecha se cierra y puedes asumir ese reto y ese desafío. Interesante, ¿no? Entonces la invitación definitivamente es a que tú busques esos aprendizajes que estás teniendo en otros aspectos de tu vida y los apliques en otros roles. Compártelo por las historias en redes sociales y etiquétame, @Giselle Sécola con ese hashtag. Soy un aprendiz eterno, aprendiz eterno. ¿Sí? Me encantaría conocer cuáles son tus aprendizajes. Vamos con la segunda. La segunda característica que tienen esas personas con agilidad del aprendizaje. Disfrutan de los desafíos. Son desafiantes de su propia realidad. Y aquí hay un dicho que mi mamá decía constantemente, mientras yo vivía con ella y trabajaba para Nestlé Venezuela, ella me decía, hija, pero ¿por qué tú te empeñas en ir a subir la montaña por la cuesta más alta, por la más complicada, por la más difícil? Y definitivamente es que a mí me encantan los desafíos. Sí, porque yo sé que ahí es donde está el mayor banco de oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? Que puede ser, es fácil, o sea, es fácil. Tú vas a esos desafíos disfrutando del proceso de aprendizaje, disfrutando del viaje. Entonces, por más que la cuesta esté así bien empinada, otros pueden decir, pero mira, este camino está más fácil. Sí, pero este está lleno de aprendizaje y por ahí es por donde yo me voy. Cuando yo entendí y me di cuenta de estas teorías y de estos patrones, de estas metodologías de Learning Agility, dije, claro, es que esa soy yo. Y yo sé que tú también puedes hacerlo. 3, son agentes de cambio. Como te decía a la hora de la habilidad de cambio, sí, la herramienta, la habilidad, la habilidad sobre el cambio, tiene que ver con no solamente soy resiliente, sino soy pro cambio. Genero los cambios. ¿Sí? El cuarto punto tiene que ver con que consideran los errores como un aprendizaje, te lo acabo de decir. El quinto, valora las diferencias y la diversidad. Eso es clave e importante. ¿Sí? Te pongo el ejemplo. Mi casa. Mi esposo norteamericano, yo venezolana, mi hija argentina. ¿Ustedes se imaginan el nivel de aprendizaje que hay en mi casa?
Los juicios se eliminan. Siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. Vuélvete un aprendiz eterno. Identifica, valora cómo ve la perspectiva del otro, cómo lo ves tú, cuál es el aporte del otro. Eso siempre es riquísimo. Por eso trabajar en equipo con diversidad es muy interesante. El sexto comportamiento es que consideran importante el aprendizaje que se obtiene en el trabajo en equipo. 7. Su comportamiento como instrumento para el crecimiento están dispuestos a cambiarlo. 7. Consideran su comportamiento como un instrumento de su propio crecimiento. Es por eso que están dispuestos a cambiarlo, si eso realmente contribuye a su crecimiento. Por supuesto, sin afectar su identidad. Entonces, van muy pendientes de eso que yo te decía. Construye algo que sea una herramienta de tu propia evolución. Que tu comportamiento sea ese instrumento para tu crecimiento. Y si no estás creciendo, pues cambia tu comportamiento. Ojo, sin cambiar tu personalidad. Quiero dejarte esta frase también. Qué satisfacción darme cuenta de que soy capaz de crear y hacer crecer un negocio que se convierte en mi propia herramienta de crecimiento, evolución y servicio al mundo. Eso es parte de lo que soy. Y digo además constantemente. Tú también puedes hacerlo. Vamos a entrar un poco en ya la parte práctica. Quiero regalarte 8 claves de lo que tienes que hacer para desarrollar agilidad del aprendizaje. La primera clave que te quiero regalar, define objetivos claros. ¿A dónde quieres llegar? ¿Sí? No solamente identifica dónde está tu punto hoy, sino que también a dónde quieres llegar. Eso es parte, estoy segura, de lo que has venido trabajando con Liliana en este programa tan maravilloso. La segunda clave que te quiero dar es desarrollando el autoconocimiento de manera constante. Constantemente, como te decía, el tema del autoconocimiento es un 8 costado, es infinito. Anda y pon toda tu energía en poder conectar y conocerte constantemente. La tercera clave, eleva el nivel de conciencia. Busca constantemente ese aprendizaje que te eleve tu nivel de conciencia, tu reflexión, tu conexión contigo mismo. La cuarta, ¿qué tienes que hacer? Pues revisando críticamente tu actitud ante el cambio. Esa fue una de las cosas que te pedí que analizaras y reflexionaras. La quinta, planifica estratégicamente y acciona. Acciona. No te quedes única y exclusivamente en la planificación. Lleva directamente a la acción las cosas que tienes previstas. Solicitando feedback constantemente. Así vas a desarrollar también tu agilidad del aprendizaje. Pero ojo, busca el feedback cualificado para hacerte crecer, con evidencias. Dime cuándo viste esto. ¿Sí? Es muy importante que ustedes puedan identificar cuál es el comportamiento que tienen que cambiar para mejorar su desempeño. Por último, o mejor dicho, la séptima es haciéndote preguntas provocadoras constantemente. Eso tiene que ver mucho con generar esos espacios de reflexión. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Y por qué no intentarlo? ¿Sí? Date esa oportunidad de reflexionar y de hacerte preguntas inteligentes y provocadoras constantemente. Y ahora sí, por último, la octava clave es que tengas un accountability partner. ¿Sí? ¿Y qué es un accountability partner? Es esa persona o el grupo de personas también, puede ocurrir en esas dos figuras o de manera individual o en grupo, que te acompañan en tu proceso de crecimiento, que te acompañen en tu proceso de desarrollar ese aprendizaje constante, ¿sí? Y de hacer que las cosas ocurran, que te van a ayudar a mantenerte en tu foco en resultado de manera óptima. Ese accountability partner no solamente te debe acompañar a que hagas que las cosas ocurran, sino a verificar muy bien a qué costo están ocurriendo esas cosas, ¿ok? Es quienes te impulsan, con quien te comprometes, porque fíjense que
que es muy interesante darte cuenta que no es lo mismo pararte tú frente a un espejo y comprometerte a hacer algo, comprometerte a desarrollar ese nuevo proyecto que va a llevarte a conectar con tu grandeza, ¿sí? A expandir tu grandeza, tú frente al espejo. Cuando tú te comprometes con una tercera persona, con un grupo de personas y tienes que rendirle cuenta a esa persona, que es parte del liderazgo consciente también, pues tienes un 56% de probabilidades, y eso lo dice Tony Robbins, para lograr los objetivos que te has propuesto. No lo hagas solo. Aumenta tus niveles de apuntar al logro de desempeño de una manera óptima y de lograr los resultados que quieres, siendo acompañado por ese accountability partner con quien te vas a comprometer y además a quien le tienes que rendir cuenta de tus avances. Quiero contarte que investigando un poco sobre este tema de Learning Agility, me encontré con estas frases y este testimonio que me encantó, ¿no? Yo viniendo de una empresa como Nestlé, que no solamente trabajé para Nestlé Venezuela, sino para varios países de Latinoamérica, ¿sí? Resulta ser que Tarum es el headquarter de talento y performance, de talento y desempeño en Nestlé a nivel global en Suiza. Y en el 2014 se reunía con unos partners, amigos de trabajo, ¿no? Gente que está en la misma movida y al mismo nivel de empresas transnacionales. Y él decía lo siguiente: la experiencia de Nestlé en la implementación del Learning Agility, es decir, de la agilidad del aprendizaje, que es todo lo que acabamos de ver, como elemento clave para segmentar los diferentes tipos de talento en la organización y apoyar sus decisiones para ubicarlos y desarrollarlos en función a su contribución en el negocio actual y la estrategia del futuro. Fíjense la clave que ha sido, lo clave que ha sido el desarrollar la agilidad del aprendizaje para Nestlé Venezuela. Este modelo es la base teórica, la base metodológica que utiliza esta gran empresa, al igual que muchas otras, para desarrollar sus negocios, para desarrollar la gente que hace posible sus negocios. Entonces, si tú vas a crear un negocio y tú vas a emprender un nuevo camino, que potencie y expanda tu grandeza, debes convertirte y declararte un aprendiz eterno. Solo así podrás desarrollar tu potencial y estar preparado para todos los desafíos que día a día se te van presentando. Sé que tienes hambre de comerte el mundo, sé que tienes ganas de lograr que esa grandeza se expanda y llegue a más personas. Conviértete en un aprendiz eterno, desarrolla las habilidades gerenciales, desarrolla esas habilidades de autoconocimiento, de foco en resultados, de cómo te relacionas tú con las otras personas, ¿sí? De adaptarte rápido y fácilmente a los cambios, de producir los cambios, de generar esos espacios de reflexión para ti, para tu vida y para tu negocio. Eso te va a hacer aún más grande y te va a hacer declararte un aprendiz eterno, que no vaya buscando la perfección, sino la excelencia.